James Webb miró demasiado profundo en la Vía Láctea. Y cuando digo demasiado, no me refiero a que haya mirado lejos, hacia el inicio del universo, sino que ha mirado aquí mismo, en nuestro propio patio trasero, y lo que ha encontrado nos ha dejado a todos con la boca abierta y los cálculos temblando. A ver, seamos sinceros, la misión principal de este telescopio era buscar la luz de las primeras galaxias, esas reliquias del Big Bang. Pero los astrónomos, picados por la curiosidad, decidieron apuntar sus espejos dorados hacia el corazón de nuestra propia galaxia. Pensaban que sería un paseo, una forma de calibrar los instrumentos con algo familiar. Grave error. O bueno, bendito error, según se mire. La Vía Láctea, esa espiral que siempre nos han vendido como un lugar relativamente tranquilo, estable y maduro, de repente ha dejado de serlo. Donde los mapas estelares antiguos mostraban vacíos negros y zonas de calma chicha, el Webb ha revelado un caos absoluto. No es que haya monstruos escondidos, es que la arquitectura misma de nuestra casa no es la que creíamos. Estamos viendo estructuras que no deberían estar ahí, turbulencias en zonas que deberían estar muertas y una actividad frenética en regiones que los libros de texto clasificaban como aburridas. Es como si hubieras vivido toda tu vida en una casa creyendo que las paredes eran sólidas y de repente te pones unas gafas especiales y ves que, en realidad, todo se está moviendo, respirando y cambiando a una velocidad de vértigo. Los modelos matemáticos que usamos para predecir cómo nacen las estrellas y cómo evoluciona la galaxia están empezando a chirriar. Los datos no encajan. Hay demasiada energía, demasiada materia, demasiada acción. Y aquí viene el susto real. El problema no ha sido lo que el Webb ha visto, sino la abrumadora cantidad de cosas que ha visto y que no sabemos explicar. Para entender por qué los científicos se están llevando las manos a la cabeza, primero tenemos que entender qué demonios hace al James Webb tan diferente de todo lo que hemos lanzado al espacio antes. Porque, fíjate, durante décadas hemos estado mirando el universo como quien mira a través de una ventana sucia. El Hubble, con todo lo maravilloso que fue y sigue siendo, veía el universo principalmente en luz visible, la misma que ven tus ojos. Y eso tiene un problema enorme cuando quieres estudiar la Vía Láctea: el polvo. Nuestra galaxia es un sitio polvoriento. Hay nubes inmensas de gas y partículas que actúan como muros de ladrillo para la luz visible. Si intentas mirar al centro de la galaxia con un telescopio normal, solo ves oscuridad. Es como intentar ver un faro en medio de una niebla espesa. Sabes que está ahí, pero no ves nada. Aquí es donde el Webb cambia las reglas del juego. Este bicho no ve luz visible, ve en infrarrojo. Y para el infrarrojo, el polvo cósmico es prácticamente transparente. Imagina que tienes visión de rayos X y puedes ver a través de las paredes de tu casa. De repente, las habitaciones cerradas ya no son un misterio. Eso es lo que ha pasado. El Webb ha descorrido las cortinas de la Vía Láctea, ha atravesado esas nubes densas y nos ha mostrado lo que estaba ocurriendo detrás del telón. Y lo que nos ha permitido ver no es solo más estrellas. Nos ha permitido ver la maquinaria interna de la galaxia, los engranajes, las tuberías, el sistema circulatorio de este monstruo cósmico. Esto es crucial, porque nos hemos dado cuenta de que nuestra visión anterior estaba sesgada. Pensábamos que la galaxia era estable porque solo veíamos la superficie tranquila de las nubes. Ahora que vemos el interior, nos damos cuenta de que la Vía Láctea es un organismo mucho más violento, complejo y fascinante de lo que nos atrevíamos a imaginar. Así que prepárate, porque vamos a desgranar capa por capa este nuevo mapa galáctico. Y te aseguro que cada descubrimiento es más desconcertante que el anterior. Durante mucho tiempo, nos hemos contado una historia muy bonita, casi reconfortante, sobre el lugar en el que vivimos. Si uno sale una noche de verano al campo, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, y levanta la vista,
se encuentra con esa franja blanquecina que cruza el firmamento, la Vía Láctea. Desde nuestra perspectiva, aquí en la Tierra, nuestra galaxia parece una pintura renacentista, una obra de arte estática, majestuosa y sobre todo tranquila. Durante siglos, e incluso durante gran parte de la era moderna de la astronomía, hemos operado bajo la asunción de que la Vía Láctea es una galaxia madura, una señora respetable que ya pasó su juventud rebelde y que ahora gira plácidamente en el vacío, formando alguna estrella de vez en cuando, pero sin grandes sobresaltos. Esta visión de una galaxia tranquila se convirtió en el dogma, en la base sobre la que construimos nuestros modelos de evolución galáctica. Nos imaginábamos la Vía Láctea como un disco ordenado, con sus brazos espirales bien definidos, donde el gas y el polvo obedecían dócilmente a las leyes de la gravedad, acumulándose despacio, sin prisas, para dar luz a nuevos soles, en un proceso que creíamos entender a la perfección. Los mapas que dibujamos durante el siglo XX y principios del XXI reflejaban esa supuesta serenidad. Eran mapas limpios, con fronteras claras entre las zonas de actividad y los grandes vacíos de la nada. Nos sentíamos seguros con esos mapas. Nos decían que conocíamos nuestra casa, pero entonces el James Webb abrió su ojo infrarrojo y sinceramente tiró todos esos mapas a la basura. Lo que está ocurriendo ahora mismo en la comunidad astronómica es una mezcla de euforia y pánico controlado, porque cuando el Webb empezó a enviar sus primeras imágenes profundas del plano galáctico, de esas zonas que considerábamos bien cartografiadas, nos dimos cuenta de que habíamos estado viviendo una ilusión óptica de proporciones cósmicas. La tranquilidad que veíamos no era paz, era ceguera. Estábamos ciegos ante la verdadera naturaleza de la bestia. Para entender la magnitud del shock, tenéis que poneros en la piel de los astrónomos que han pasado décadas estudiando estas regiones con telescopios ópticos o con instrumentos infrarrojos menos potentes, como el Spitzer. Ellos veían grandes manchas oscuras en el cielo, zonas donde parecía no haber nada, o donde la actividad era mínima. Estas regiones se catalogaban a menudo como nubes oscuras o vacíos interestelares. La lógica era aplastante. Si no vemos luz, es que no hay estrellas. Si no hay estrellas, no hay energía. Y si no hay energía, la zona está muerta o dormida. Era una deducción razonable con las herramientas que teníamos, pero resulta que esas zonas oscuras no estaban vacías. Estaban llenas, abarrotadas. Lo que ocurría es que estábamos mirando una cortina de terciopelo negro y asumiendo que detrás no había ventana. El Webb, con su capacidad para captar el calor tenue y atravesar el polvo, ha descorrido esa cortina y nos ha mostrado que, en esos supuestos vacíos, existe una arquitectura compleja, caótica y vibrante que ni siquiera sospechábamos. Imaginaos por un momento que estáis mirando un océano desde un avión a gran altura. El agua parece una lámina azul, lisa, perfecta. Eso es lo que veíamos antes. Ahora, el Webb nos ha bajado al nivel del agua, en medio de una tormenta. De repente, esa superficie lisa está llena de olas gigantes, remolinos, corrientes submarinas que chocan entre sí y espuma por todas partes. Hemos descubierto que la estructura del medio interestelar, esa materia que rellena el espacio entre las estrellas, no es una niebla suave y difusa. Al contrario, está llena de filamentos, de hebras finísimas de gas que se retuercen como cables enredados, de burbujas gigantescas talladas por vientos estelares que no sabíamos que existían, y de cavidades que parecen haber sido excavadas por una violencia que no encaja con la idea de una galaxia en paz. Lo más inquietante para los teóricos es la textura de la galaxia. Fijaos bien en este concepto, la textura. Antes, los modelos informáticos simulaban el gas de la galaxia como fluidos relativamente suaves, pero las imágenes del Webb muestran una realidad fractal, rota, llena de grumos y nudos.
Es como si hubiéramos pasado de ver un videojuego de los años 90, con polígonos grandes y simples, a ver la realidad en 8K. Y en esa realidad, las cosas no están donde deberían estar. Hemos encontrado estructuras que desafían la gravedad tal y como la aplicábamos a estas escalas. Por ejemplo, en regiones que los mapas antiguos marcaban como zonas de transición sin importancia, el Webb ha revelado enormes huesos de la galaxia, filamentos de gas frío y denso que se extienden por años luz, conectando cúmulos estelares como si fueran una red neuronal. Estas autopistas de materia están bombeando gas de un lado a otro a velocidades que no cuadran con la calma que se le presupone a la Vía Láctea. ¿Cómo se formaron? ¿Qué las mantiene unidas? ¿Por qué no se han disipado hace millones de años? Nadie tiene una respuesta clara todavía. Y eso, amigos míos, es lo que hace que esto sea tan emocionante y a la vez tan frustrante. Hay un caso concreto que ilustra perfectamente esta caída del mito de la tranquilidad. Hablemos de las zonas cercanas al plano galáctico, esa línea densa de estrellas que vemos de canto. Los telescopios anteriores nos mostraban esta región como una banda brillante. Sí, pero homogénea, manchada aquí y allá por el polvo. Parecía una autopista con tráfico fluido. El Webb ha mirado ahí y ha visto un atasco monumental. Ha visto choques, ha visto restos de accidentes cósmicos. Ha revelado que el gas en estas zonas no fluye suavemente orbitando el centro galáctico. Está lleno de turbulencias, de ondas de choque que se propagan a través de miles de años luz, alterando todo lo que tocan. Esas turbulencias son la clave. En la física de fluidos, la turbulencia es el caos, es lo impredecible. Y resulta que nuestra galaxia es mucho más turbulenta de lo que nadie quería admitir. Esto es un problema serio para los modelos de formación estelar. La teoría clásica dice que una estrella nace cuando una nube de gas se colapsa bajo su propia gravedad. Es un proceso que requiere cierta calma. Si agitas demasiado la nube, el gas no puede asentarse para formar la estrella. Pues bien, el Webb nos está mostrando regiones donde la turbulencia es extrema, donde el gas está siendo batido como si fuera nata en una licuadora, y sin embargo, está lleno de estrellas naciendo. Esto contradice la intuición física básica que hemos enseñado en las universidades durante décadas. ¿Cómo demonios se están formando estrellas en medio de ese huracán galáctico? Es como intentar encender una vela en medio de un tornado, y sin embargo, la galaxia lo está haciendo constantemente. Esta disonancia cognitiva, este choque entre lo que esperábamos ver y lo que realmente estamos viendo, nos obliga a replantearnos la historia de la Vía Láctea. Quizás no es la señora madura y tranquila que pensábamos. Quizás es una galaxia que todavía está viva, coleando y pataleando, sujeta a fuerzas dinámicas internas que habíamos subestimado porque, sencillamente, no podíamos verlas. Los mapas antiguos nos daban una falsa sensación de seguridad, una ilusión de comprensión. Nos hacían creer que el inventario estaba completo, que sabíamos dónde estaba cada mueble en la habitación. Pero ahora, al encender la luz infrarroja, vemos que la habitación está mucho más desordenada. Vemos que hay muebles que no sabíamos que existían y que el suelo se está moviendo. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable, una que empieza a rondar la cabeza de muchos astrofísicos. Si nos hemos equivocado tanto al juzgar la tranquilidad de nuestra propia galaxia, la que tenemos más cerca y mejor podemos estudiar, ¿qué otras suposiciones erróneas estamos proyectando sobre el resto del universo? La ilusión se ha roto. La Vía Láctea de Postal, esa espiral serena y predecible, ha muerto a manos del James Webb, y en su lugar ha nacido algo mucho más salvaje, una entidad orgánica y compleja que palpita con una energía oculta. Pero para comprender realmente por qué estábamos tan equivocados, por qué hemos vivido engañados tanto tiempo, tenemos que hablar del culpable, del gran ilusionista que ha estado escondiendo la realidad ante nuestros ojos
durante toda la historia de la humanidad. Tenemos que hablar de ese polvo cósmico que mencioné antes, porque no es simplemente suciedad en la lente, es el guardián de los secretos más profundos de la galaxia, y hasta ahora había hecho un trabajo impecable ocultándonos la verdad. Lo que ocurre es que nunca contó con que aprenderíamos a ver a través de él. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque para comprender la magnitud de lo que el web nos está enseñando, tenemos que hablar de nuestro viejo enemigo, el polvo. Pero cuidado, cuando los astrónomos hablamos de polvo, la gente tiende a pensar en las pelusas que se acumulan debajo del sofá o en la suciedad que queda en la estantería si no pasas el trapo en una semana. No, el polvo cósmico es otra bestia completamente distinta. Es una mezcla compleja de silicatos, grafito, hielo y moléculas orgánicas. Básicamente, es hollín estelar, el humo que queda tras la muerte de las estrellas y el material de construcción para las nuevas. Y durante toda la historia de la astronomía, este polvo ha sido el aguafiestas definitivo, el muro de ladrillo contra el que chocaban nuestras miradas. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás conduciendo por una carretera de montaña en una noche cerrada y de repente te metes en un banco de niebla densa. ¿Qué haces? Enciendes las luces largas. ¿Y qué pasa? Que no ves absolutamente nada. La luz rebota en las gotitas de agua, crea una pared blanca frente a ti y te ciega aún más. Eso es exactamente lo que le pasaba al telescopio Hubble y a cualquier otro instrumento que observara en luz visible cuando intentaba mirar hacia el centro de la Vía Láctea. La luz visible tiene una longitud de onda muy pequeña, muy apretada, y choca contra las partículas de polvo interestelar. Se dispersa, se bloquea, se extingue. El resultado es que, en los mapas antiguos, veíamos esas manchas negras, esas siluetas recortadas contra el fondo estrellado que parecían agujeros en el tejido del universo. Nos habíamos acostumbrado tanto a esas manchas oscuras que nuestro cerebro empezó a ignorarlas, a tratarlas como espacio vacío o simplemente como zonas prohibidas. Pero el James Webb no juega con las mismas reglas. El Webb observa en el infrarrojo medio y cercano. Y aquí es donde la física nos regala un truco de magia maravilloso. La luz infrarroja tiene una longitud de onda mucho más larga, más estirada. Es como si, en lugar de intentar pasar una pelota de tenis a través de una red metálica, intentaras pasar una serpiente delgada. La onda infrarroja es capaz de esquivar las partículas de polvo, de serpentear entre ellas sin chocar y llegar hasta nuestros detectores. Cuando llegaron las primeras imágenes del plano galáctico procesadas por el Webb, la comunidad científica contuvo el aliento. Donde antes había muros negros impenetrables, ahora había profundidad. El polvo no desapareció. No es que el telescopio lo borrara mágicamente. Lo que hizo fue volverlo translúcido, como si de repente hubiéramos encendido una luz detrás de una cortina de humo. Y lo que ese humo estaba escondiendo era una cantidad de materia absolutamente absurda, una densidad de estructuras que nos ha obligado a recalcular la masa de ciertas regiones de la galaxia. Resulta que esas zonas oscuras y calmas eran en realidad los lugares más densos y ricos de la Vía Láctea. El Webb nos ha mostrado que el polvo no es una capa fina, sino que forma estructuras tridimensionales colosales, montañas de gas, pilares que se elevan años luz, cavernas excavadas por la radiación y filamentos que conectan unas nubes con otras como si fueran las venas de un cuerpo vivo. De repente, el universo tiene textura. Ya no es una foto plana, es un paisaje con relieve, con valles y cumbres que antes eran invisibles. Pero hay un detalle que a menudo se pasa por alto y que es fundamental para entender el shock actual. El Webb no solo ve a través del polvo, sino que también ve el polvo mismo brillando. En el infrarrojo, el polvo frío, ese que es invisible para nuestros ojos, emite su propia luz térmica, brilla. Así que las imágenes que estamos analizando ahora son una mezcla psicodélica y reveladora.
Vemos las estrellas que estaban escondidas detrás, sí, pero también vemos la propia estructura de la nube, brillando en tonos fantasmales de naranja y rojo. Esto nos ha permitido mapear la distribución de la materia con una precisión que roza lo ridículo. Y aquí viene el problema, o mejor dicho, la sorpresa. La cantidad de materia que estaba oculta es mucho mayor de lo que los modelos predecían. Sabíamos que había polvo, claro, pero no sabíamos que había tanto y que estaba tan increíblemente organizado. Estamos encontrando nubes moleculares, que son básicamente los depósitos de combustible de la galaxia, en lugares donde no debería haber nada. Han aparecido de la nada, como si alguien hubiera chasqueado los dedos y materializado millones de masas solares de gas y polvo en un instante. Pero siempre estuvieron ahí, ocultas por su propia densidad, invisibles porque eran demasiado eficaces, bloqueando la luz. Esto cambia nuestra comprensión de la economía de la Vía Láctea. Si tienes mucho más gas y polvo del que pensabas, tienes mucho más potencial para crear cosas. Significa que la galaxia tiene una reserva de combustible mucho más grande de lo estimado. Es como si revisaras tu cuenta bancaria pensando que estás en números rojos y descubres una cuenta de ahorro secreta que no sabías que tenías. La Vía Láctea es más rica, más densa y más pesada en estas regiones de lo que creíamos. Fijaos en las estructuras conocidas como glóbulos de Bock. Son manchas pequeñas y muy oscuras, muy densas. Antes las veíamos como simples borrones negros, como gotas de tinta en el cielo. El Webb ha entrado ahí y ha revelado que no son manchas amorfas. Tienen capas, tienen núcleos duros, tienen corrientes de materia fluyendo hacia su interior. Hemos pasado de ver una silueta a ver una radiografía completa. Y lo que es más inquietante es la violencia que sugiere esa estructura. El polvo no está flotando plácidamente. Está siendo empujado, comprimido, estirado. Vemos ondas de choque grabadas en el polvo, cicatrices que nos hablan de explosiones pasadas o de vientos estelares brutales que barrieron la zona y amontonaron el material como si fuera nieve acumulada por una ventisca. La sensación que te deja ver estas imágenes es de humildad absoluta. Te das cuenta de que nuestra visión humana es patéticamente limitada. Hemos estado juzgando el universo basándonos en una fracción minúscula del espectro electromagnético, esa pequeña franja de colores que van del violeta al rojo que nuestros ojos pueden procesar. Y basándonos en esa visión limitada, habíamos decidido que la galaxia era un lugar espacioso y vacío. El Webb nos ha puesto las gafas de realidad aumentada y nos ha dicho: no, mirad bien, esto está lleno, esto es una selva. Hay regiones específicas, como la zona del ladrillo, The Brick, una nube oscura cerca del centro galáctico que es famosa por ser increíblemente densa y, paradójicamente, por no tener casi formación estelar visible. Era un misterio. Una nube tan densa debería estar colapsando y formando estrellas a lo loco, pero parecía inerte. El Webb ha mirado dentro del ladrillo y ha encontrado una red de filamentos de gas congelado y monóxido de carbono que es de una complejidad laberíntica. Ha revelado que el interior de esa nube es un caos turbulento donde las fuerzas magnéticas y la gravedad están librando una batalla titánica. No es que la nube esté muerta, es que está en una tensión tan extrema que quizás eso es lo que impide que colapse, o quizás está a punto de hacerlo, y no lo sabíamos. Lo que el polvo escondía no era solo materia inerte. Escondía la dinámica real de la galaxia. Escondía las corrientes, los flujos, la verdadera forma del esqueleto de la Vía Láctea. Al levantar el velo, nos hemos encontrado con que el escenario es mucho más dramático de lo que indicaba el telón. Y claro, cuando descubres que tienes toneladas de material comprimido, oculto y sometido a fuerzas violentas, la siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿Qué está pasando dentro de esos capullos de polvo? Porque toda esa materia no está ahí de adorno. La gravedad es implacable, nunca descansa,
Y cuando tienes tanto polvo junto, tarde o temprano, la gravedad gana. Lo que el Webb ha encontrado agazapado en la oscuridad, incubándose en el corazón de esas nubes que ahora son transparentes, es lo que realmente ha hecho saltar las alarmas en los departamentos de astrofísica de todo el mundo. Porque resulta que esos lugares que pensábamos que eran cementerios de polvo o almacenes tranquilos, son en realidad las fábricas más activas y peligrosas de la galaxia. Y no están fabricando cualquier cosa. Están en plena producción masiva, y el ritmo de trabajo es frenético, mucho más rápido y violento de lo que cualquier teoría sensata se atrevía a proponer. Ahora que podemos ver a través del humo, hemos descubierto el fuego. Y vaya si quema. Y si pensabais que descubrir montañas de polvo invisibles era impactante, esperad a ver lo que está ocurriendo dentro de ellas. Porque aquí es donde la narrativa de la galaxia tranquila termina de hacerse pedazos definitivamente. Hasta ahora, cuando hablábamos de nacimientos estelares, los documentales solían poner música clásica suave, mostraban una nebulosa colorida y nos dejaban con la idea de que una estrella nace como quien enciende una vela en una habitación oscura, un proceso delicado, lento y poético. Pues bien, el James Webb ha entrado en esas guarderías estelares y lo que ha grabado no es un parto tranquilo, es una zona de guerra, es un motín en una prisión de máxima seguridad. Lo que el polvo nos ocultaba no era simplemente la gestación de nuevas estrellas, sino la violencia extrema con la que este proceso está teniendo lugar. Antes, con telescopios menos potentes, veíamos un brillo difuso y decíamos, «Ah, mira, ahí debe haber un cúmulo de estrellas jóvenes formándose». Ahora, el Webb ha enfocado esa misma zona y ha desglosado ese brillo difuso en miles de puntos individuales. Y lo que es más alucinante, ha captado el momento exacto en que estas estrellas rompen el cascarón. Imaginaos una olla a presión a punto de estallar. Eso es una protoestrella masiva. Cuando el gas colapsa, se calienta, gira y se comprime hasta que la fusión nuclear se enciende. Pero este proceso no es limpio. La estrella recién nacida es inestable, furiosa, y para estabilizarse necesita expulsar material. Lanza chorros de gas, jets bipolares, a velocidades que desafían la imaginación, a cientos de kilómetros por segundo. Antes, apenas intuíamos estos jets. Ahora, el Webb nos muestra estos chorros de materia perforando las nubes de polvo circundantes, como si fueran balas trazadoras atravesando la niebla. Vemos las ondas de choque, los arcos de material brillante que se forman cuando ese chorro golpea el gas frío que hay alrededor. Es un espectáculo de fuegos artificiales cósmicos que está ocurriendo ahora mismo, en tiempo real astronómico, en zonas que creíamos dormidas. Pero el verdadero shock ha venido al contar las cabezas. La densidad de población en estos berzarios estelares es absurda. En regiones como la nebulosa de la Tarántula o en zonas profundas cerca del centro galáctico, como Sagitario C, el Webb ha revelado que donde pensábamos que había decenas de estrellas formándose, en realidad hay miles. Están apiñadas, apretadas unas contra otras en un espacio ridículamente pequeño. Es como si hubiéramos mirado una ciudad desde el espacio y solo viéramos las luces de los estadios, pero de repente pudiéramos ver las bombillas de cada casa. Esta densidad extrema plantea un problema fascinante para los teóricos. Según los modelos clásicos, cuando una estrella empieza a formarse, su propia radiación y sus vientos deberían limpiar la zona, empujando el gas lejos y evitando que otras estrellas se formen demasiado cerca. Se llama retroalimentación estelar. Básicamente, la primera estrella en encenderse debería decir: «Se acabó la fiesta, todo el mundo fuera», y cortar el suministro de gas para las demás. Pero las imágenes del Webb muestran cúmulos tan densos que desafían esa lógica. Vemos estrellas masivas, monstruos de 20 o 30 veces la masa del Sol, rodeadas de un enjambre de estrellas más pequeñas.
todas naciendo casi simultáneamente, codo con codo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no se destruyen entre ellas antes de nacer? ¿Cómo hay suficiente gas para alimentar tantas bocas hambrientas en un espacio tan reducido? Estamos viendo una eficiencia en la formación estelar que no cuadra con los libros de texto. Siempre hemos pensado que la galaxia es un sistema ineficiente, que desperdicia mucho gas y forma pocas estrellas. Pero en estas regiones ocultas, la Vía Láctea parece estar trabajando a destajo, aprovechando cada gramo de hidrógeno con una voracidad que nos ha pillado desprevenidos. Y no es solo el nacimiento lo que es violento, es el entorno. Estas estrellas no nacen en el vacío, nacen inmersas en un baño de radiación ultravioleta brutal. Las estrellas más grandes del cúmulo actúan como matones de barrio. Emiten una luz tan energética que literalmente evaporan las nubes de gas que tienen alrededor. El Webb nos ha permitido ver, con un detalle exquisito, los bordes de estas nubes siendo devorados por la radiación. Se llaman regiones de fotodisociación y en las imágenes parecen acantilados brillantes, muros de gas que están siendo erosionados por el viento de las estrellas cercanas. Es aquí donde la capacidad del Webb para ver en infrarrojo se convierte en una herramienta casi mágica. Podemos ver las moléculas de hidrocarburos brillando en la superficie de estos acantilados, marcando la frontera exacta entre la destrucción y la creación. Vemos pilares de gas que resisten el embate de la radiación, protegiendo en su sombra a nuevas generaciones de estrellas que intentan formarse antes de que su capullo protector sea destruido. Es una carrera contra el tiempo. La estrella tiene que acumular suficiente masa y encenderse antes de que sus hermanas mayores le roben el gas o destruyan su nube natal. Es un drama darwiniano a escala galáctica. Hay una imagen en particular que ha dado mucho que hablar en los pasillos de las universidades. Muestra una región donde el caos es tal que parece una pintura abstracta de Jackson Pollock. Hay filamentos de gas ionizado que se cruzan, burbujas de vacío creadas por supernovas recientes que han estallado en medio de la guardería, y en el centro de todo, protoestrellas que todavía están envueltas en sus discos de acreción. Esos anillos de polvo donde, y ojo a esto, podrían estar formándose planetas ahora mismo. Sí, en medio de ese infierno de radiación y caos, la naturaleza está intentando crear sistemas solares. Esto cambia nuestra perspectiva sobre nuestro propio origen. Siempre nos imaginamos que el Sol nació en un lugar tranquilo, pero cada vez hay más evidencias, reforzadas por estas observaciones, de que nuestro sistema solar probablemente surgió en un entorno igual de caótico y violento. Ver estas regiones es como ver nuestro propio pasado traumático. Es comprender que la formación de una estrella y sus planetas no es un proceso pacífico, sino una supervivencia milagrosa en medio de un huracán de fuerzas gravitatorias y nucleares. Los astrónomos están teniendo que reescribir la tasa de natalidad de la Vía Láctea. Si estas regiones ocultas son tan activas como parecen, es posible que hayamos subestimado la cantidad de estrellas jóvenes en la galaxia. Y si hay más estrellas jóvenes, masivas y calientes, significa que la inyección de energía en el medio interestelar es mucho mayor. La galaxia está más caliente, más agitada y más viva de lo que pensábamos. Fijaos en el detalle de las agujas. En algunas de estas imágenes, el Webb ha detectado objetos alargados, finísimos, de color rojizo. Son chorros de material expulsados por estrellas que son tan jóvenes que ni siquiera han terminado de formarse. Objetos de clase 0. Son bebés de apenas unos miles de años. Un suspiro en tiempo cósmico. Ver tantos de ellos juntos nos indica que estamos presenciando un baby boom galáctico en regiones específicas. No es un goteo constante de nacimientos. Son brotes, estallidos de actividad frenética que ocurren en pulsos. Esto nos lleva a preguntarnos qué desencadena estos brotes. ¿Qué hace
que una nube gigante, que ha estado tranquila durante millones de años, de repente decida colapsar en 1000 puntos a la vez y encenderse como un árbol de Navidad? Las teorías apuntan a ondas de choque, quizás provenientes de una colisión lejana o de la rotación de la propia galaxia, que comprimen el gas y dan la señal de salida. Pero la sincronización y la escala de lo que el web nos muestra sugieren que hay mecanismos de coordinación a gran escala que todavía no entendemos del todo. La imagen de la galaxia tranquila se desvanece más y más. En su lugar, tenemos una galaxia que respira fuego, donde la creación y la destrucción están entrelazadas en un baile frenético. Las guarderías estelares no son lugares de paz, son las forjas de Vulcano, lugares de calor inimaginable y presión aplastante. Y lo más inquietante es que estas zonas de actividad extrema no están distribuidas al azar. Al mapearlas con el web, estamos empezando a ver patrones, formas más grandes que emergen del caos. Las estrellas no solo nacen en grupos, nacen siguiendo líneas, arcos y estructuras que parecen obedecer a una geometría oculta, un andamiaje invisible que sostiene toda la galaxia y que, hasta ahora, se nos había escapado por completo. Y es precisamente al seguir el rastro de estas estructuras imposibles donde nos hemos topado con el siguiente gran misterio, uno que hace que los modelos teóricos se tambaleen. Y aquí llegamos al punto de inflexión, al momento exacto en que la fascinación visual se transforma en un quebradero de cabeza teórico. Porque una cosa es encontrar más estrellas de las esperadas o ver a través del polvo, y otra muy distinta es toparse con una arquitectura que, según nuestras simulaciones por ordenador, no debería poder existir. Si hablas con cualquier astrofísico teórico que se dedique a modelar la evolución de las galaxias, te dirá que sus simulaciones son increíblemente complejas. Usan superordenadores para calcular cómo la gravedad, la presión del gas y la materia oscura interactúan durante miles de millones de años. Y esos modelos, hasta ahora, producían galaxias que se parecían bastante a lo que veíamos. Discos espirales elegantes, nubes más o menos esféricas y una distribución de materia lógica. Pero el James Webb ha mirado la realidad y le ha dicho a los ordenadores: «Os lo estáis inventando». Lo que estamos encontrando en las imágenes de alta resolución del infrarrojo medio son estructuras que no encajan en la geometría clásica. No son esferas, no son discos simples, son filamentos, son hilos, son redes. La Vía Láctea, vista con esta nueva nitidez, parece menos un fluido y más un tejido deshilachado. Estamos viendo agujas de gas que se extienden por docenas de años luz, perfectamente rectas, desafiando el caos turbulento que las rodea. ¿Cómo se mantiene recto un hilo de humo en medio de un huracán? Esa es la pregunta que nadie sabe responder con certeza ahora mismo. Fijaos en las llamadas plumas o espolones galácticos. Sabíamos que entre los brazos espirales principales de la galaxia existían puentes de materia, pero los imaginábamos como manchas difusas. El web nos ha mostrado que estas plumas tienen una estructura interna fractal, llena de cavidades y picos afilados. Parecen las barbas de una pluma de ave vista al microscopio, o las grietas en el hielo de un lago congelado. Esta complejidad fractal sugiere que hay procesos físicos ocurriendo a escalas intermedias, que nuestros modelos han ignorado por completo. Hemos estado simulando la galaxia a brocha gorda, y resulta que la naturaleza pinta con un pincel de un solo pelo. Uno de los hallazgos más desconcertantes son las estructuras en forma de chimenea o de dedos que parecen apuntar hacia afuera del plano galáctico. La gravedad tiende a aplanar las cosas en el disco, a mantenerlo todo junto. Sin embargo, vemos columnas de materia que parecen estar escapando o siendo empujadas verticalmente. Esto implica que hay una presión, una fuerza expansiva, que es mucho más potente localmente que la gravedad de toda la galaxia. ¿Son vientos estelares? ¿Son explosiones de supernovas en cadena? Probablemente sea una mezcla.
pero la forma en que estas estructuras mantienen su integridad mientras se alejan del plano es lo que resulta sospechoso. Deberían dispersarse, diluirse en el vacío, pero se mantienen cohesivas como si tuvieran una piel invisible que las protege. Y aquí entra en juego el gran olvidado de la astronomía, el actor secundario que de repente reclama el papel protagonista, el campo magnético. Durante décadas, muchos astrónomos han tratado el magnetismo como una molestia en las ecuaciones, algo demasiado complejo de calcular y que, total, no debía ser tan importante a gran escala. Las imágenes del web sugieren que estábamos muy equivocados. Esas estructuras filamentosas, esas cuerdas de gas que no se rompen, tienen toda la pinta de estar alineadas y confinadas por campos magnéticos potentes. Es como si el gas fueran limaduras de hierro sobre un papel y alguien hubiera colocado un imán gigante debajo. Si esto se confirma, tenemos que reescribir los libros de texto, porque significaría que el magnetismo es tan crucial como la gravedad para esculpir la forma de la galaxia. Pero no solo vemos cosas que sobran, como esos filamentos extraños, también vemos cosas que faltan. El web ha revelado cavidades, agujeros en el gas y el polvo que son verdaderamente enigmáticos. No hablo de las burbujas redondas y bonitas que crea una estrella al nacer. Hablo de vacíos irregulares, túneles oscuros que serpentean a través de las nubes moleculares. Es como si un gusano gigante se hubiera comido una manzana por dentro. ¿Qué fenómeno físico crea un túnel de vacío de 20 años luz de largo con esa forma tan caprichosa? No hay ninguna estrella en el centro que lo explique. No hay restos de una explosión que encajen con esa geometría. Es un misterio topológico. Estas anomalías estructurales nos obligan a enfrentarnos a la idea de que la Vía Láctea es un sistema mucho más rígido y estructurado de lo que pensábamos. No es una sopa donde los ingredientes flotan al azar. Hay un andamiaje, hay un esqueleto, y ese esqueleto parece estar hecho de gas frío y denso que se organiza de formas que desafían la entropía. Hemos encontrado regiones donde el gas forma patrones casi ortogonales, como si fuera una rejilla urbana. En la naturaleza, las líneas rectas y los ángulos rectos son raros. Ver nubes de gas que se cruzan formando una X perfecta o estructuras que parecen cajas rectangulares es algo que te hace frotarte los ojos y revisar si el telescopio está bien calibrado. Y sí, lo está. La galaxia, por alguna razón, está creando geometría euclidiana en el espacio profundo. El impacto de esto en nuestra comprensión de la evolución galáctica es devastador para las teorías actuales. Si la estructura del gas es diferente, entonces la forma en que fluye el material para alimentar la formación de estrellas es diferente. Los modelos actuales asumen que el gas cae hacia el centro o hacia los brazos espirales de forma más o menos fluida. Pero si el gas está atrapado en estos filamentos magnéticos o si tiene que sortear estas cavidades extrañas, entonces el flujo de combustible de la galaxia es mucho más complejo. Es como intentar predecir el tráfico de una ciudad asumiendo que es una explanada de asfalto y luego descubrir que en realidad es un laberinto de calles estrechas, túneles y puentes levadizos. El tráfico, el gas, no va a llegar a donde pensabas, ni a la velocidad que pensabas. Hay una región particular que el web ha observado con detalle, cerca de la nebulosa del Águila, donde estas discrepancias son flagrantes. Los famosos pilares de la creación, que el Hubble hizo icónicos, vistos ahora por el web, revelan que no son solo columnas sólidas. Están llenos de nudos, de grumos, y lo más extraño, parecen estar erosionándose de una manera que sugiere que el entorno es mucho más hostil y corrosivo de lo previsto. Pero alrededor de los pilares, el web ha detectado arcos de materia que no parecen tener una fuente clara. Son como ondas, en un estanque, pero sin ninguna piedra que haya caído en el centro. Estos arcos fantasma podrían ser ecos de eventos pasados, ondas de sonido
o de presión que viajan por el medio interestelar mucho después de que la causa haya desaparecido. Es arqueología galáctica. Estamos viendo las cicatrices de batallas antiguas impresas en el gas. Y luego está el problema de la escala. Lo que es verdaderamente inquietante es que estas estructuras extrañas se repiten a todas las escalas. Vemos filamentos pequeños alrededor de una protoestrella y vemos filamentos idénticos, pero millones de veces más grandes, formando la estructura de un brazo espiral. Esta autosemejanza, esta naturaleza fractal, nos dice que las leyes físicas que gobiernan lo muy pequeño y lo muy grande están conectadas de una forma que se nos escapa. Significa que no puedes estudiar una estrella aislada sin entender la estructura gigante en la que vive, y no puedes entender la galaxia sin entender la microfísica del polvo. Todo está atado. La sensación general entre los científicos es que nos falta una pieza del puzzle, una pieza grande. Tenemos la gravedad, tenemos la termodinámica, tenemos la química, pero la forma en que se ensambla todo para crear estas estructuras imposibles no cuadra. Es posible que estemos subestimando el papel de la materia oscura en la conformación de estas estructuras visibles. ¿Podría ser que estos filamentos de gas estén trazando la presencia de filamentos de materia oscura subyacentes? ¿Es el gas simplemente la pintura que hace visible la estructura invisible del universo? Es una hipótesis arriesgada, pero cuando ves cosas que no deberían estar ahí, tienes que empezar a pensar en explicaciones que antes parecían locuras. Lo que está claro es que la Vía Láctea no es el disco de vinilo liso que nos vendieron. Es una estructura rugosa, fibrosa, llena de agujeros inexplicables y líneas rectas imposibles. Y todas estas anomalías, todas estas estructuras extrañas, parecen tener una orientación, una tendencia sutil. Si sigues las líneas, si trazas la dirección de los filamentos y la orientación de las cavidades, te das cuenta de que no están dispuestas al azar. Muchas de ellas parecen apuntar, como flechas en una señal de tráfico, hacia un lugar concreto. Todas estas rarezas estructurales parecen ser síntomas de algo más grande, efectos secundarios de una influencia mayor que domina la dinámica de la galaxia. Y esa influencia nos lleva inevitablemente a mirar hacia el centro, hacia el corazón de la bestia, donde las reglas de la física tal y como las conocemos se retuercen hasta romperse. Y si pensabais que los filamentos y las cavidades eran extraños, esperad a ver lo que el Webb ha descubierto en el vecindario del agujero negro supermasivo, porque allí la palabra caos se queda corta. Todo camino conduce a Roma, dicen, y en el caso de la Vía Láctea, todos esos filamentos extraños, esas corrientes de gas y esa energía desbocada parecen converger en un único punto, el centro galáctico. Durante décadas, observar esta región ha sido la pesadilla de cualquier astrónomo. Está a unos 26.000 años luz de nosotros, lo cual no está tan lejos en términos cósmicos, pero el problema es lo que hay en medio. Hay tanto polvo, tanto gas y tantas estrellas apiñadas en la línea de visión que intentar ver el núcleo es como intentar leer la matrícula de un coche a través de una tormenta de arena mientras miras por el ojo de una cerradura. Sabíamos que allí habitaba Sagitario A, nuestro agujero negro supermasivo, y sabíamos que era una zona densa, pero los detalles se nos escapaban. Era una mancha brillante y confusa en nuestros detectores, hasta que llegó el Webb, y lo que ha visto al apuntar su ojo infrarrojo hacia el corazón de la galaxia es, sencillamente, pavoroso. Si las afueras de la galaxia nos parecían ahora un poco más agitadas de lo normal, el centro es directamente un manicomio gravitatorio. Lo primero que llama la atención es la densidad. Aquí las estrellas no están separadas por años luz de cómodo vacío, están hacinadas. Si viviéramos en un planeta orbitando una estrella cerca del centro galáctico, la noche no existiría. El cielo estaría tan lleno de estrellas brillantes, tan cerca unas de otras,
que tendrías luz suficiente para leer el periódico a medianoche, pero esa belleza tiene un precio: el caos dinámico. El Webb ha revelado que el entorno alrededor del agujero negro no es un disco de acreción ordenado y tranquilo, es una zona de turbulencias extremas. Hemos encontrado nubes de gas que están siendo desgarradas, estiradas como chicle por las fuerzas de marea del agujero negro. Pero lo sorprendente no es que el agujero negro coma. Eso ya lo sabíamos. Lo sorprendente es que el menú es mucho más variado y la digestión mucho más desordenada de lo que pensábamos. Hay corrientes de gas que chocan entre sí antes de caer al abismo, creando ondas de choque que calientan el material a millones de grados. Hay grumos de materia que orbitan a velocidades relativistas, rozando el horizonte de sucesos, y que de repente son expulsados hacia afuera en lugar de ser tragados, como si el agujero negro estuviera escupiendo las pepitas. Pero más allá del propio Sagitario A, lo que ha dejado perplejos a los científicos es la región circundante, los parsecs centrales. Aquí hemos encontrado una población de estrellas que no debería existir. Según la teoría, cerca de un agujero negro supermasivo, las fuerzas de marea son tan brutales que deberían impedir que las nubes de gas colapsen para formar nuevas estrellas. El agujero negro debería romper las nubes antes de que puedan gestar nada. Por lo tanto, esperábamos ver solo estrellas viejas, reliquias que migraron allí desde fuera. Sin embargo, el Webb nos muestra lo contrario. Hay bebés en la zona de guerra. Hemos detectado cúmulos de estrellas masivas, jóvenes y calientes, formándose peligrosamente cerca del monstruo. ¿Cómo han sobrevivido? ¿Cómo han conseguido condensarse en medio de ese torbellino gravitatorio? Es como encontrar una flor delicada creciendo en el borde de un volcán en erupción. Esto sugiere que hay mecanismos de protección que no entendemos, quizás campos magnéticos locales que actúan como escudos, permitiendo que el gas se agrupe y colapse a pesar de las fuerzas de marea externas. O quizás la formación estelar allí funciona de una manera completamente diferente, mediante choques violentos de nubes que comprimen el gas instantáneamente. Y hablando de violencia, hablemos de Sagitario C. Esta es una región de formación estelar a unos 300 años luz del agujero negro central, lo suficientemente cerca como para sentir su influencia. El Webb ha tomado una imagen de esta zona que es, probablemente, una de las más bellas y aterradoras de la historia de la astronomía. Muestra un bosque de protoestrellas, cada una con sus chorros de gas, pero inmersas en una nube de hidrógeno ionizado que brilla en color cian. Y dentro de esa nube hay estructuras en forma de aguja, orientadas caóticamente, que parecen heridas en el tejido del espacio. Lo más intrigante de Sagitario C es que nos muestra el centro galáctico no como un lugar viejo y estancado, sino como el motor más activo de la galaxia. Siempre pensamos que la formación estelar ocurría principalmente en los brazos espirales, lejos del centro, pero la densidad de actividad que vemos aquí sugiere que el núcleo ha tenido episodios recientes de starburst, estallidos de formación estelar masiva. Esto implica que nuestra galaxia no ha tenido una vida tranquila y monótona, sino que ha sufrido convulsiones, momentos en los que el centro se ha encendido con una furia creadora, generando millones de estrellas en poco tiempo, para luego volver a calmarse. Y las cicatrices de esos eventos están ahí, visibles por primera vez gracias a la penetración del infrarrojo. Otro misterio que el Webb ha iluminado y complicado es el de la niebla del centro galáctico. Hay una cantidad inmensa de gas ionizado difuso que permea toda la zona. Antes pensábamos que era un gas más o menos uniforme. El Webb nos muestra que está lleno de estructuras filamentosas, como si fuera lana de acero deshilachada. Estos filamentos parecen seguir las líneas del campo magnético galáctico, que en el centro es mucho más fuerte. Estamos viendo, literalmente, el magnetismo pintado en el cielo. Y lo extraño es que estos filamentos magnéticos
parecen interactuar con las nubes de formación estelar, quizás canalizando el gas hacia ellas o, al contrario, impidiendo que colapsen. Es una danza compleja entre gravedad, magnetismo y turbulencia que nuestros ordenadores apenas pueden empezar a simular. Hay una estructura específica que ha llamado la atención. Una serie de arcos o burbujas rotas que parecen emanar del vecindario del agujero negro. No son jets, son como cáscaras. Podrían ser los restos de explosiones pasadas, ecos de cuando Sagitario A engulló algo grande hace unos siglos o milenios. Estos ecos de luz y materia nos cuentan la historia reciente del agujero negro, confirmando que no es un gigante dormido, sino que tiene un sueño muy inquieto. Se despierta, come, eructa energía y vuelve a dormir. Y cada vez que lo hace, altera todo su entorno, empujando el gas, comprimiendo nubes y disparando nuevas oleadas de formación estelar. Lo que estamos viendo es un ecosistema. El centro galáctico no es un cementerio de estrellas viejas alrededor de un desagüe. Es un ecosistema vibrante, violento y cíclico. El gas cae hacia el centro, se comprime, forma estrellas. Las estrellas mueren, explotan, enriquecen el gas con metales y lo empujan hacia afuera, y el agujero negro actúa como el director de orquesta, regulando el ritmo con sus estallidos de energía. Es un ciclo de retroalimentación mucho más ajustado y potente de lo que creíamos. El Webb también ha permitido estudiar la población estelar vieja del núcleo. Y aquí hay otra sorpresa. Hemos encontrado estrellas que tienen composiciones químicas extrañas, con niveles de metales que no encajan con la historia estándar de la Vía Láctea. Esto podría ser la prueba de que el centro galáctico se formó muy rápido, muy temprano, en la historia del universo, devorando gas prístino a un ritmo frenético. O quizás es la evidencia de que nuestra galaxia canibalizó a otra galaxia enana en el pasado. Y lo que vemos son los restos de ese aperitivo cósmico que han terminado cayendo al fondo del pozo gravitatorio. Es arqueología galáctica en su máxima expresión, excavando en las capas de luz para encontrar los fósiles de fusiones pasadas. La sensación de vértigo es inevitable. Estamos mirando al centro de nuestra propia ciudad cósmica y dándonos cuenta de que no conocemos las reglas de tráfico. Vemos semáforos en verde donde deberían estar en rojo. Vemos coches yendo en dirección contraria. Vemos edificios construyéndose en segundos. La estabilidad del centro galáctico era un mito. Es un lugar de cambio constante, de energías extremas, donde la materia se comporta de formas que rozan lo exótico. Y esto tiene implicaciones profundas para la habitabilidad de la galaxia. Siempre se ha dicho que la zona habitable de la galaxia es un anillo intermedio, lejos del peligroso centro. Viendo la radiación, las explosiones y el caos que reina allí, esa teoría se confirma con creces. El centro galáctico es un lugar hostil para la vida tal y como la conocemos. Cualquier planeta allí estaría sometido a baños de rayos X, a perturbaciones gravitatorias constantes que podrían sacarlo de su órbita, y a una densidad de asteroides y cometas cruzados que haría que el bombardeo tardío de nuestro sistema solar pareciera una lluvia suave. Pero, paradójicamente, es ese caos el que mantiene viva a la galaxia. Sin esa agitación en el centro, sin esa mezcla constante de elementos, la Vía Láctea se habría estancado hace mucho tiempo. El centro actúa como un corazón que bombea, que mezcla, que recicla. Y el Webb nos ha permitido, por primera vez, poner el estetoscopio sobre ese corazón y escuchar sus latidos. Y lo que oímos no es un boom boom rítmico y tranquilo. Es una arritmia salvaje, un redoble de tambores frenético que resuena a través de los brazos espirales y llega hasta nosotros. Al final, lo que el Webb ha hecho en el centro galáctico es humillarnos. Nos ha mostrado que nuestras teorías simplificadas sobre agujeros negros y bulbos galácticos eran caricaturas de la realidad.
La realidad es sucia, compleja, magnética y turbulenta. Y es precisamente esa complejidad la que hace que la Vía Láctea sea tan fascinante. No vivimos en una máquina de relojería perfecta. Vivimos en una bestia que respira, ruge y evoluciona. Y ahora que somos conscientes de la verdadera naturaleza de nuestra galaxia, ahora que hemos visto las cicatrices, los huesos rotos y la sangre fluyendo en forma de plasma caliente, no nos queda más remedio que sentarnos, respirar hondo y aceptar que la astronomía acaba de entrar en una nueva era. Una era donde observar demasiado nos ha obligado a cambiarlo todo. Llegados a este punto, después de haber viajado desde los tranquilos suburbios galácticos hasta el frenesí del núcleo, y de haber visto cómo el polvo se volvía transparente para revelar una maquinaria oculta, es inevitable sentir una especie de vértigo intelectual. Y es que, cuando uno mira demasiado profundo, cuando uno fuerza la vista más allá de lo que estaba previsto, corre el riesgo de que la realidad le devuelva la mirada y desmonte todo lo que creía saber. Eso es exactamente lo que ha pasado. El James Webb no ha sido simplemente una mejora tecnológica, no ha sido como cambiar una televisión vieja por una nueva con más colores, ha sido un cambio de paradigma brutal, ha sido como si, de repente, nos hubieran cambiado el guión de la película a mitad del rodaje. La ciencia, en su esencia más pura, avanza a base de crisis, y ahora mismo, gracias a estas observaciones, la astrofísica galáctica está inmersa en una crisis maravillosa. Durante décadas nos hemos conformado con aproximaciones. Los físicos tienen un chiste recurrente sobre la vaca esférica en el vacío. Para facilitar los cálculos, a veces simplificamos la realidad asumiendo que una vaca es una esfera perfecta. Funciona para entender lo básico, pero si quieres ordeñar la vaca, la esfera no sirve. Con la Vía Láctea hemos hecho lo mismo. Hemos asumido simetrías, hemos ignorado la turbulencia, hemos despreciado los campos magnéticos porque eran demasiado complicados de modelar. Hemos tratado a la galaxia como a una vaca esférica. El Webb ha matado a la vaca esférica, la ha hecho pedazos. Lo que estas imágenes nos gritan a la cara es que la complejidad no es un detalle menor. La complejidad es la protagonista. No podemos seguir ignorando la estructura fractal del gas, ni los filamentos, ni las cavidades irregulares. Esos detalles sucios son los que dictan cómo nacen las estrellas y cómo mueren. Esto obliga a una revisión profunda, casi dolorosa, de nuestros modelos teóricos. Los ordenadores que simulan el universo van a tener que trabajar horas extra, porque ya no basta con simular la gravedad. Ahora hay que simular la hidrodinámica, la química del polvo, la radiación y el magnetismo, todo a la vez y con una resolución exquisita. Estamos ante el fin de la era de la galaxia estática, esa imagen de la Vía Láctea como un disco majestuoso que gira lentamente, inmutable, ha quedado obsoleta. La nueva imagen que emerge de los datos del Webb es la de un organismo vivo. Y uso la palabra organismo con toda la intención. Un sistema biológico se define por su metabolismo, por sus flujos de energía, por su capacidad de autorregulación y por su constante cambio. Nuestra galaxia es exactamente eso. Tiene un sistema circulatorio de gas que fluye por los brazos espirales. Tiene un corazón palpitante en el centro que bombea energía y materia. Tiene zonas de infección donde la formación estelar se dispara como una fiebre. Y tiene mecanismos de reciclaje donde la muerte de una generación de estrellas alimenta a la siguiente. Ver la galaxia como un ente dinámico, inestable y violento cambia nuestra relación con ella. Ya no vivimos en una casa de ladrillo sólida. Vivimos en una tienda de campaña plantada en medio de una selva en constante crecimiento. Esto nos hace sentir más pequeños, sí, más vulnerables, pero también hace que nuestra existencia sea mucho más improbable y milagrosa. Si el entorno es tan hostil, si la radiación es tan intensa y el caos gravitatorio tan común, el hecho de que estemos aquí
en este remanso de paz relativo llamado Sistema Solar, analizando todo esto, es una casualidad cósmica de primer orden. Pero hay una lección de humildad aún mayor en todo esto. Durante mucho tiempo, la astronomía ha tenido cierto aire de arrogancia. Creíamos que, al entender las leyes de la física aquí en la Tierra, podíamos extrapolar y entender el universo entero sin levantarnos de la silla. Es solo física, decíamos. Pero el web nos ha recordado que el mapa no es el territorio. Nos ha enseñado que la naturaleza tiene una imaginación mucho más fértil que la de cualquier teórico. La naturaleza encuentra formas de organizar la materia que a nosotros ni se nos habrían ocurrido. Esas agujas de gas, esos ladrillos oscuros que no colapsan, esas estrellas naciendo donde no deberían, son recordatorios de que todavía somos aprendices. El futuro de la astronomía, a partir de este momento, va a ser muy diferente. Ya no se trata de descubrir cosas nuevas, en el sentido de encontrar objetos que no sabíamos que existían, sino de entender la conexión entre las cosas. El reto ahora es sistémico. ¿Cómo se conecta el viento de una estrella recién nacida con la estructura de un brazo espiral a miles de años luz? ¿Cómo influye el campo magnético del agujero negro central en la formación de planetas en la periferia? El web nos ha dado las piezas del puzzle, pero son muchas más de las que esperábamos, y la imagen de la caja ha cambiado. Y no penséis que esto se acaba aquí. Esto es solo el principio. El web apenas lleva unos años operando. Todavía estamos en la fase de mirar y alucinar. Pronto entraremos en la fase de analizar y comprender. Y después vendrán otros telescopios, diseñados específicamente para responder a las preguntas que el web acaba de plantear. Porque esa es la trampa de la ciencia. Cada respuesta abre 3 nuevas preguntas. Hemos resuelto el misterio de qué había detrás del polvo, pero al hacerlo, hemos creado el misterio de por qué lo que hay detrás es tan extraño. Es importante recalcar una idea final, para que no nos llevemos la impresión equivocada. A veces, cuando se habla de crisis en la ciencia o de modelos rotos, la gente piensa que los científicos han fallado. Nada más lejos de la realidad. Que el web haya desmontado nuestras teorías es el mayor éxito posible. Si hubiéramos lanzado este telescopio de $10,000 millones y solo nos hubiera confirmado lo que ya sabíamos, habría sido un fracaso estrepitoso. Habría sido aburrido. El hecho de que nos haya dejado perplejos es la prueba de que la ciencia funciona. La ciencia no trata de tener razón, trata de ser cada vez menos incorrecto. Y gracias a estas observaciones, hoy somos mucho menos incorrectos sobre nuestra galaxia que ayer. El problema nunca fue el telescopio. Y, siendo justos, el problema tampoco fue la galaxia. La Vía Láctea siempre ha sido así. Siempre ha sido turbulenta, siempre ha estado llena de filamentos magnéticos y siempre ha sido un lugar de violencia creadora. Esas estructuras ocultas, esos dramas estelares, han estado ocurriendo ahí arriba durante millones de años, indiferentes a si nosotros los mirábamos o no. La galaxia no ha cambiado. Hemos cambiado nosotros. Han cambiado nuestros ojos. El James Webb no ha creado el caos. Simplemente ha encendido la luz en una habitación que estaba a oscuras. Y sí, la habitación está desordenada. Los muebles están volcados y hay pintura en las paredes. Pero es nuestra habitación, es nuestro hogar. Y ahora, por primera vez en la historia de nuestra especie, podemos verlo tal y como es realmente. No como una postal idealizada y falsa, sino como un escenario real, crudo, magnífico y aterrador. Observar demasiado profundo tiene un precio. Pierdes la inocencia, pierdes la comodidad de las explicaciones sencillas, pero a cambio, ganas la verdad. Y la verdad de la Vía Láctea es que es un lugar salvaje, un lugar donde la gravedad esculpe catedrales de polvo, donde las estrellas luchan por nacer en medio de huracanes de radiación, y donde el vacío no está vacío, sino tenso, vibrante,
y lleno de posibilidades. Así que la próxima vez que miréis al cielo nocturno y veáis esa franja lechosa cruzando la oscuridad, no penséis en ella como una pintura estática. Recordad lo que el web nos ha enseñado. Imaginad el movimiento, el calor, los choques, el magnetismo invisible. Imaginad la maquinaria inmensa y ruidosa que está operando ahí arriba, en silencio aparente para nuestros ojos, pero atronadora para el universo. Hemos mirado al abismo, y el abismo nos ha mostrado que está lleno de luz. Y eso, al final del día, es lo único que importa, que seguimos mirando, seguimos buscando y sobre todo, seguimos dejándonos sorprender por este increíble caos al que llamamos hogar.